Cuando una gran potencia ejecuta una operación naval coordinada que pone en duda las reglas básicas del comercio mundial, no estamos ante un simple incidente marítimo, estamos ante un cambio estructural del orden internacional. Eso es exactamente lo que estamos viendo con la incautación por parte de Rusia de 12 buques comerciales valorados en más de $1.200 millones, llevada a cabo de forma simultánea en 3 zonas marítimas distintas. No se trata de hostigamiento naval. Es un desafío directo al sistema que ha sostenido el comercio global durante generaciones. En cuestión de semanas, 40 activos navales rusos fueron desplegados de manera sincronizada en el Mar Negro, los accesos al Báltico y las rutas del Ártico. El objetivo fue claro: ejecutar una estrategia calculada que pone en entredicho la premisa fundamental del comercio moderno, la idea de que la navegación mercante opera en un espacio neutral protegido por el derecho internacional. La incautación de petroleros y buques de gas natural licuado, con cargamentos y cascos valorados en miles de millones, rompe de manera frontal con ese principio. Moscú no ha actuado de forma improvisada. Ha construido un marco legal diseñado específicamente para justificar estas acciones. El detonante fue un incidente ocurrido en diciembre, cuando un petrolero estadounidense colisionó con un buque de investigación ruso, provocando la muerte de varios tripulantes. Washington habló de un accidente. Rusia respondió afirmando que el barco transportaba equipos de vigilancia, declaró a la tripulación fugitiva y exigió la devolución de la nave para una investigación penal. Esa narrativa no es casual, es una herramienta estratégica. Durante décadas hemos visto cómo las grandes potencias prueban los límites de lo que el mundo tolera. Rusia está aplicando una técnica conocida como espejo estratégico, utilizar los precedentes occidentales para justificar su propia escalada. Desde 2022, Estados Unidos y sus aliados han impuesto el régimen de sanciones más amplio de la historia moderna, incluyendo un tope al precio del petróleo ruso. Para finales de 2024, fuerzas navales occidentales comenzaron a detener e inspeccionar petroleros en aguas internacionales sospechosos de violar ese límite. Desde la perspectiva de Moscú, la lógica es implacable. Si las armadas occidentales pueden interceptar buques bajo el paraguas de las sanciones, Rusia puede hacer lo mismo, invocando otros fundamentos legales. Lo que se diseñó como un mecanismo de presión económica ha sido convertido en una herramienta de legitimación para la proyección de poder ruso. Las víctimas humanas de este pulso geopolítico rara vez ocupan los titulares. Cientos de marinos comerciales han pasado de transportar mercancías a convertirse en testigos materiales en investigaciones penales. No son oficialmente rehenes, pero en la práctica son piezas de negociación. Sus familias pagan el precio de una confrontación que nunca eligieron. Las consecuencias se extienden mucho más allá de los buques retenidos. Las primas de seguro en zonas cercanas al control ruso se han disparado. Cuando una ruta deja de ser asegurable, deja de ser viable. Eso interrumpe cadenas de suministro y encarece bienes en todo el mundo. No es un problema regional, es una amenaza sistémica para el comercio global. Y otros actores están observando. China, Irán y muchas potencias regionales analizan con atención este precedente. Casi todos los barcos modernos llevan sistemas electrónicos que pueden ser etiquetados como tecnología de vigilancia. La frontera entre la seguridad legítima y la toma económica de rehenes se ha vuelto peligrosamente difusa. Estamos presenciando una transición clara del comercio basado en reglas al comercio determinado por el poder. Los órdenes institucionales no colapsan de golpe. Se erosionan cuando cada infracción sin respuesta redefine lo que es aceptable. Cada precedente facilita la siguiente escalada. Paradójicamente, las sanciones diseñadas para aislar a Rusia le han dado una nueva vía para demostrar poder. Moscú no necesita dominar los sistemas financieros para infligir daño. Basta con introducir incertidumbre en las rutas comerciales de las que depende Occidente. Es una forma de guerra asimétrica que explota la dependencia de economías avanzadas de cadenas de suministro previsibles. Cada abordaje occidental en nombre de las sanciones se convierte en munición legal para otros estados que buscan hacer lo mismo. El resultado es una economía global más cara, más lenta y menos fiable. Las aseguradoras, desde Lloyd's de Londres hacia abajo, se enfrentan ahora a riesgos que dependen más de la diplomacia que del clima. Algunas rutas simplemente no pueden asegurarse a ningún precio. El derecho marítimo
Durante siglos, un pilar de neutralidad está siendo reinterpretado bajo la lógica del poder estatal. Los barcos comerciales modernos llevan GPS, satélites y sistemas de navegación avanzados. Todo puede ser descrito como tecnología de doble uso. En aguas politizadas, la seguridad se convierte en una vulnerabilidad. Estas incautaciones ya no son solo un asunto naval, afectan a las relaciones diplomáticas, a la cohesión de la OTAN, a la credibilidad de las sanciones occidentales y al relato de quién controla el comercio mundial. La historia probablemente recordará este periodo como el momento en que las rutas marítimas volvieron a convertirse en campos de batalla políticos. La incertidumbre, en última instancia, es el arma más poderosa. Cuando las empresas no pueden confiar en que su carga llegará a destino, el comercio se ralentiza, la inversión se retrae y el sistema entero se vuelve más frágil. Y eso, más que cualquier buque incautado, es lo que verdaderamente está en juego. La interferencia política en el transporte marítimo ya no es una abstracción teórica, tiene consecuencias reales, incluso para cuestiones tan críticas como la transición medioambiental. Cuando las rutas se vuelven políticamente riesgosas, las navieras optan por trayectos más largos y menos eficientes para evitar incautaciones, aumentando el consumo de combustible y el daño ecológico. La geopolítica está empujando al comercio hacia decisiones que contradicen los objetivos climáticos. Pero quizá las víctimas más invisibles de este conflicto son los marinos, muchos de ellos procedentes de países en desarrollo. Personas sin influencia política alguna que, de repente, quedan atrapadas en disputas entre grandes potencias. Para ellos, la guerra económica se traduce en detenciones indefinidas, salarios congelados y familias sumidas en la incertidumbre. Desde el punto de vista financiero, el impacto es igualmente profundo. Cuando cargamentos valorados en miles de millones pueden ser confiscados por razones políticas, los bancos, las aseguradoras y los fondos que financian el comercio internacional deben recalcular sus riesgos. El resultado es crédito más caro, contratos más restrictivos y un sistema financiero que se vuelve menos dispuesto a respaldar el flujo de mercancías. Las autoridades marítimas nacionales también se enfrentan a una realidad completamente nueva. Ya no basta con vigilar la seguridad técnica de los buques, ahora deben coordinarse con agencias de seguridad nacional para evaluar riesgos políticos, algo que nunca formó parte de su misión tradicional. El comercio y la defensa se están entrelazando. El mercado de seguros es un termómetro claro de este cambio. La cobertura de riesgo político, antes reservada para destinos inestables, se está convirtiendo en un requisito para operaciones rutinarias. Eso eleva los costes y crea nuevas vulnerabilidades financieras que terminan repercutiendo en los consumidores. Las cadenas de suministro, por su parte, están siendo rediseñadas. Empresas y minoristas buscan proveedores alternativos, mantienen mayores inventarios y duplican rutas para protegerse de interrupciones políticas. Todo eso encarece la producción y reduce la eficiencia que caracterizaba al comercio globalizado. El sector energético es especialmente vulnerable. La incautación de petroleros y buques de gas natural licuado afecta directamente a los precios, a la disponibilidad y a la seguridad del suministro. La energía deja de responder únicamente al mercado y pasa a depender de relaciones diplomáticas y alineamientos estratégicos. El precedente va mucho más allá del mar. Si los estados pueden confiscar barcos bajo amplias justificaciones de seguridad, la misma lógica puede aplicarse a aviones, cables de telecomunicaciones o transacciones financieras. El principio de neutralidad comercial está siendo erosionado en todos los frentes. La cuestión central es si el mundo es capaz de reconstruir un marco de comercio predecible o si se desliza hacia un sistema donde el poder, y no la ley, decide qué circula y qué queda bloqueado. Los 12 buques incautados por Rusia no son un episodio aislado, son una señal de advertencia sobre la dirección que está tomando el sistema internacional. Durante décadas asumimos que existía un consenso básico sobre el comportamiento aceptable en el comercio global. Ese consenso está siendo puesto a prueba. Entramos en una era en la que la guerra económica y la fuerza militar se solapan y donde cada ruta marítima puede convertirse en un frente más.
Para las empresas, esto significa que la logística ya no es solo una cuestión de costes y eficiencia. Las rutas, los puertos y los tiempos de entrega deben evaluarse según el clima político. El riesgo geopolítico se ha integrado en decisiones que antes eran puramente comerciales. Los grandes puertos también quedan atrapados en este juego. Las autoridades portuarias pueden verse obligadas a decidir si permiten la entrada de buques reclamados por gobiernos extranjeros, convirtiéndose en actores involuntarios de disputas internacionales. Los sindicatos marítimos luchan por proteger a trabajadores que ahora son, de hecho, peones en una partida global. Las instituciones internacionales carecen de mecanismos efectivos cuando las grandes potencias ignoran las normas que supuestamente protegen a los civiles en el mar. Incluso conceptos tradicionales como los derechos de salvamento pierden sentido cuando el poder político puede anular contratos y títulos de propiedad. Las empresas navieras no solo pierden barcos y carga, sino también cualquier vía legal para recuperarlos. Las propias tecnologías que hacen más seguros y eficientes a los barcos, comunicaciones por satélite, navegación digital, balizas de emergencia, pueden ser reinterpretadas como sistemas de uso dual y, por tanto, como justificación para una incautación. Los aseguradores se ven obligados a crear nuevas categorías de riesgo político para envíos cotidianos. El seguro marítimo clásico, diseñado para cubrir tormentas, piratas o averías, no estaba pensado para la confiscación sistemática por parte de estados. La incertidumbre también destruye la planificación. La producción justo a tiempo, la agricultura estacional y la distribución minorista dependen de calendarios fiables. Cuando esos calendarios se rompen por decisiones políticas, sectores enteros deben reorganizarse. Lo que estamos presenciando no es una simple disputa de políticas, es la desintegración de los principios que hicieron posible el comercio internacional, cuando las grandes potencias pueden redefinir un buque mercante como un objetivo estratégico. El comercio neutral deja de existir y cada carga se convierte en un arma potencial.